Un funcionario de la alcaldía de Puerto Carreño Bichada me hace una consulta en el sentido que si puede una persona que va a aspirar al cargo de control interno acreditar experiencia profesional habiendo ejercido esta actividad o esta función en una entidad sin ánimo de lucro llamada fundación o llamada corporación. Al respecto, le comento lo siguiente, que hay que distinguir lo que es una entidad pública o una entidad estatal frente a una particular o una empresa privada. El artículo 115 de la Constitución Política de Colombia establece que las alcaldías y las gobernaciones hacen parte de la rama ejecutiva en el orden territorial. El artículo 209 de la Constitución Política establece que la administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno. Y el artículo 269 de la misma Constitución también determina que las entidades públicas deberán adoptar métodos y procedimientos de control interno. Todo esto se enmarca dentro del principio de legalidad previsto en el artículo 84 y 121 de la Constitución Política de Colombia. Por su parte, el artículo segundo de la Ley 87 del 93 dice que esos objetivos del control interno, o que ese objetivo está dirigido básicamente a la administración pública. Ahí no está dirigido ni a fundaciones, ni a corporaciones, ni a entidades particulares. Y el artículo quinto de la Ley 87 dice campos de aplicación. Dice, el control interno es aplicable a todas las ramas del poder público, Entonces, la legislativa, ejecutiva, judicial, y habla en sus diferentes órganos y niveles, así como en la organización electoral, órganos de control, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, en el cual el Estado posea más del 90% del capital social, en el Banco de la República y los fondos de origen presupuestal. Con respecto al capital social que habla el artículo quinto de la Ley 87, se sobreentiende que es un conjunto de bienes tangibles e intangibles en dinero o no dinerarios. Y este se divide en acciones. Las acciones, por su parte, son las partes iguales en que se divide el capital social de una sociedad anónima. Con fundamento en la normatividad antes citada, si una persona acredita que laboró en una ONG o entidad sin ánimo de lucro llamada corporación o fundación, entonces es válido la acreditación siempre y cuando esa fundación o esa corporación o esa entidad sin ánimo de lucro sea netamente estatal y que haya sido creada por una ley, una ordenanza o un acuerdo del consejo. Entonces, sí es válido esa experiencia que esa persona acredita, de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo y quinto de la Ley 87 del 93. Si esa ONG o entidad sin ánimo de lucro es de carácter particular, no aplica, no tiene validez, porque recordemos que las entidades particulares no tienen control interno establecido. Lo que dice el Código de Comercio es que deben de tener un auditor o un revisor fiscal. Ese revisor fiscal, por regla general, es un contador público. Entonces, una cosa es la revisoría fiscal, otra cosa es la auditoría y otra cosa es el control interno. El control interno es preventivo. Entonces, en las entidades particulares o privadas se utilizan más bien, y tratándose de fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, la figura que se utiliza es la de auditor o revisor fiscal, que por regla general debe de ser un contador público. Entonces, si no reúne estos requisitos, si esas entidades o esas corporaciones o fundaciones son de carácter netamente privado, no sirve esa experiencia. Si le gustó el comentario, por favor compártalo o ingrese a mi página de Facebook o de YouTube, Víctor Julio García Rodríguez. Hago la aclaración que este concepto no tiene fuerza vinculante dentro de los términos establecidos en el artículo 28, lógicamente, del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo o la Ley 1437 del 2011.